Todavía es de noche cuando salgo del albergue y la luz desaparece al salir del pueblo. El frontal alumbra lo justo, pero con eso basta. Al fin y al cabo, así empieza casi todo, sin ver demasiado lo que hay a lo lejos. Hemos pasado una preciosa noche en el albergue municipal de Castiblanco. Nos han tratado fenomenal, el albergue está súper cuidadísimo. Y nada, pues partimos para Almadén, que la etapa hoy parece ser bastante larga. Un puñado de kilómetros después, la pista se abre y el sol empieza a asomar. Los primeros kilómetros sobre asfalto se hacen un poco duros. Solo oigo el roce de mi mochila y mis pasos contra el suelo. El cuerpo tarda en arrancar, pero el silencio ayuda. Pues ya hemos salido de Castiblanco, de los Arroyos. Llevamos unos 15 kilómetros aproximadamente. Es caminar por un arcén de una carretera. Además conviene madrugar, así que sería interesante llevar una luz roja o algo así para el tema de la visibilidad. Tantos kilómetros por carretera me han pasado factura. Se me nota hasta en la cara. Pero cuando el sol me toca la piel todo cambia. Vuelvo a conectar con el camino, con lo que soy. Y ya empieza a aparecer el sol por ahí. Menos mal, porque parecía que en Andalucía no hacía frío y hace un frío. Así que a ver si enseguida empiezan ya los rayos del sol a tocarnos un poquito, porque madre mía, qué frío. El camino atraviesa la finca El Berrocal, tierra roja, encinas y silencio. Después del asfalto, volver al campo es como volver a respirar. Tengo la costumbre o la manía de dejar una piedra en cada cruz que encuentro. No sé muy bien por qué. Supongo que es mi forma de dejar algo atrás o de dar las gracias sin decir nada. Llevo un rato pensando que es buen momento para parar. Y justo aparece esta mesa, perfecta para quitarme las zapatillas y comer algo. El final de la etapa está cerca, pero aún queda el Alto del Calvario. Dicen que es corto, pero que se hace notar. Mejor no tentar al cansancio. Pues creo que aquello de allá arriba es el Alto del Calvario, así que veremos a ver qué calvario nos espera. Tía, ¿qué es esto? El 22 de septiembre, hoy no es 22 de septiembre. Eso fue... Oh, sí, hoy es 22 de septiembre. Pero aquí no van a Pues disparar, que está bien, que no pasa nada. Solo te dicen que no te salgas del camino. Antes de darnos cuenta, estamos a los pies del Calvario, pero recibimos una visita inesperada. La peregrina con la que iba decide subirse con ellos. Seguramente no se aprecia, pero vamos. Las vistas son de infarto. Lo que yo no sabía es que me los iba a encontrar antes de lo que esperaba. ¡Ahí va, que se han quedado parados! ¡Ay, la reductora! ¡Ah, toma! Porque literalmente por ahí no sube ni el patrón de la Guardia Civil. Es la arena que ranchea. Yo creo que lo mejor es mirar para atrás y coger carretilla. O da la vuelta. ¿No lleva reductora esto? Sí, debe llevar 4x4. Nosotros no lo hemos puesto nunca. Es que hay una buena cuesta aquí, ¿eh?
He puesto la reductora, pero ¿No sube ni con la reductora? Meca. no hay un agarre. Está como muy suelta la arena Ya. y Sí, se viene agarre. es que rachea, es que no agarra, no agarra. La rueda patina totalmente. Ahí va. ¡Uhú! Muy bien, conseguido, conseguido. No te arriesgas. No, no. Yo hago mi calvario por aquí. Bueno, vamos allá. Venga. ¿A dónde llegamos? Claro, ahora ya no queda nada. Chao. Yo sigo con mi subida. A mitad de camino encuentro un cartel que dice: deséalo con tantas ganas que la vida no tenga más remedio que dártelo. Y pienso que no se trata solo de desear, sino de seguir subiendo incluso cuando no ves el final. Porque a veces la vida no te lo da porque lo pidas, sino porque demuestras que de verdad lo quieres. Antes de que pueda darme cuenta, he llegado arriba. 554 metros de subida, nada menos. Las vistas desde aquí son una pasada. A un lado, el camino que ya dejamos. Al otro, el que todavía nos espera. Y en medio estoy yo. Justo donde todo empieza a tener sentido. Después del Alto del Calvario, la bajadita al Madén, enseguida empieza a tener este tipo de empedrado. La verdad que lo tienen todo súper cuidado, muy bien indicado. La verdad, la etapa de hoy me está encantando, salvo el tramo inicial con carretera, pero una vez que entramos en la finca, de verdad, espectacular de bien. Muy recomendable, es una etapa preciosa. Y ahí abajo ya tenemos Almadén, el pueblo de destino de hoy. Joder, con el espino aquí. No sé, creo que no era necesario poner espino. Pues ya hemos llegado al Almadén de la Plata, el pueblo de hoy. En Almadén hay dos albergues. Nosotros elegimos este. Se llama la Casa del Reloj, pero también hay uno municipal. Bueno, este es el albergue, la Casa del Reloj, ¿no? La Casa del Reloj. Se sube por estas pequeñas escaleras y mira, está fenomenal. Mi camita es aquella. Hay una pequeña cocina por aquí y otra habitación por aquí. Mira, tengo aquí un sofá de piel y todo. Bien, muy bien. Y mira, la cama con sus sábanas, su almohada. Buah, perfecto. Mira, incluso tiene aquí una de estas para que no te moleste nadie. Muy bien. El día termina como terminan todos en el camino, lavando la ropa, esperando que se seque al sol y dejando que el cuerpo descanse un poco. Mientras tanto pienso en la gente, en los peregrinos que van llegando, en los que te cruzas solo un momento y en los que se quedan un rato más. Lo bonito es que nadie espera nada y aún así todos comparten algo. Una botella de agua, una tirita, una conversación. Te devuelven la fe en lo sencillo. Y al final pienso que el camino va de eso, de andar, de compartir y de recordar que seguimos encontrando lo mejor de la gente cuando menos lo buscamos. Camino eterno, terra que llama, paso a paso, luz que me guía.
Peregrino, peregrino, vai chorar.